Mi madre cuenta que estaba de visita en Almoloya de Juárez cuando conoció a la que sería mi madrina. Por la tarde del día en que volvería a Toluca, salió a la calle y se echó a caminar al final de la colonia para irse a despedir de su otra hermana. En el paso, se encontró con una señora que estaba arrodillada ante un canal de aguas negras. Ni bien se acercó a ella, la persona sintió la presencia de mi madre y volteó. Esa mujer estaba tratando de sacar algo de las aguas pestilentes. Parecía que le vendría bien un poco de ayuda. En la superficie, junto a una nata espesa y grisácea, había un objeto metálico que desde cierto ángulo resplandecía. Tal vez si alguien sujetaba los pies de la mujer, ésta podría llegar más abajo y tomar aquella cosa que seguramente se le había caído al oscuro arroyo. Mi madre dejó sus bolsas en el suelo y también se puso de rodillas. La persona se ayudó con las palmas de las manos para bajar y acercarse. Rápidamente tomó el objeto y lo jaló. Era un anillo, solamente que este todavía se encontraba en el dedo anular de la mano a la que le pertenecía. El resto del cuerpo no se encontraba presente, únicamente era una mano humana que flotaba al ras de la superficie. La mujer dio un grito y soltó el pedazo de podredumbre, lo cual hizo que las aguas le salpicaran la cara. Después del susto se ayudaron a levantarse del suelo. Una le limpió la cara a la otra con un pañuelo, se saludaron y se echaron a caminar juntas. Mientras platicaban de lo sucedido, mi madre la acompañó a su casa. A partir de entonces se hicieron amigas. Años después, cuando yo nací, mi madre le pidió a doña Silvia que fuera mi madrina. Me acuerdo que cuando era niño, muy seguido íbamos a visitar a mi madrina. Entonces vivía en una casa muy grande, ya se había juntado con su esposo, pero aún vivía con su mamá y su hermana. Ellos siempre nos recibían con gusto y nos invitaban a quedarnos a dormir en esa casa. Un día su esposo se la llevó a vivir a un terreno que les dio su suegro cerca de la presa y a partir de entonces perdimos casi totalmente el contacto con mi madrina Silvia. Casi no salía de su casa porque no tenía nada a su alrededor. Las tierras eran fértiles y tenían una buena cantidad de agua disponible, pero estaban situadas prácticamente en medio de la nada. Mi padrino tenía la camioneta y bajaba a Toluca muy seguido a hacer negocios. A mi madrina solo la volvimos a ver 2 veces en la vida. La penúltima vez acompañábamos a mi madre. El viaje fue fácil porque mi padrino nos recogió en la camioneta y nos llevó y nos trajo de vuelta. Entonces todavía éramos unos niños. 9 años después, la última vez que la vimos en su casa, íbamos solamente mis 2 hermanos y yo. Mi madre se acababa de enterar de que mi padrino había fallecido. Le dieron la noticia muy tarde porque para entonces doña Silvia y ella ya no tenían contacto. Justo por esos días mis padres empezaban a separarse, lo cual tenía a mi madre con muchos problemas y muchas cosas en la cabeza. Por eso nos mandó a nosotros solos a ver cómo estaba mi madrina. Las instrucciones que nos dieron para llegar fueron muy buenas, sin embargo no consideramos que tendríamos que caminar demasiado. Pasando del mediodía llegamos a casa de mi madrina. La casa se veía un poco como la recordábamos de la última vez que la habíamos visto años atrás, con la diferencia de que ahora empezaba a caer en el descuido. Mi madrina nos recibió muy contenta, pero con un detalle: no se acordaba de mi hermana. Decía que le daba mucho gusto conocerla al fin, a pesar de que también era su madrina. Eso encendió un poco nuestras alertas. Doña Silvia nos invitó a pasar, nos habló de lo que pasó con mi padrino, de los problemas que tuvo con la familia de él, y no recuerdo qué tantas otras cosas. Nos sirvió café en vasos desechables y puso unas galletas sobre una servilleta.
Te voy a ser muy honesto, en un inicio no encontré nada extraño con ella, pero mientras se acercaba la tarde, empezó a modificar un poco su actitud y a cambiar su voz, como si se estuviera transformando poco a poco en otra persona. La verdad es que no le vi nada de extraño. Después de todo lo que había vivido recientemente, era entendible que estuviera sensible o irritable. Cuando dieron las 3, nos dijo que nos teníamos que ir preparando, que le daba mucha pena, pero que no podía dejarnos quedar más tarde. Mi hermana preguntó por qué, intentando averiguar si había algo grave con ella, ya que mi madrina lo dijo de una manera en que nos dejó intranquilos, entre otras cosas porque parecía como si no quisiera que la escucharan hablar. Cada vez se comportaba más extraño. Nos hizo prometer que nos iba a compartir algo con la condición de que al terminar abandonaríamos inmediatamente su casa. Doña Silvia nos dijo que a veces la visitaba un niño, un varoncito de unos 6 o 7 años. Según ella, sabía que no vivía cerca, pues los vecinos más próximos estaban a varios minutos de distancia. Contó mi madrina que la primera vez que vio al niño, tocó la puerta únicamente 2 veces. No le abrió de inmediato pues estaba ocupada, pero al momento en que venía bajando las escaleras, escuchó que alguien metió la llave, la giró en el cerrojo y luego abrió. Nos saludó y se pasó como si estuviera en su casa hasta la cocina y abrió el refrigerador. No era como la mayoría de los niños que ella conocía, reservado o tímido. Más bien era extrovertido y mal educado. Mi madrina nos dijo que por más que le pedía que saliera, él no le hacía caso. Nunca dijo de dónde venía, quiénes eran sus padres o qué estaba buscando en casa de Silvia. Además tenía bastante fuerza, no como un adulto, sino como un niño que sabe poner resistencia. Doña Silvia lo quiso sacar del brazo, pero se soltaba fácilmente. En una de esas, el niño abrió las puertas de una pequeña alacena. Adentro se encontró con una colección de tazas que mi madrina atesoraba. Tomó varias y las fue arrojando al suelo, tiró todos los platos y todos los vasos de vidrio sin que la señora pudiera hacer nada. En ese momento volví a mirar la superficie de una mesa al fondo del comedor. Al entrar, ahí me pareció ver el montón de piezas rotas de una vajilla entera. Al parecer, la señora no estaba mintiendo. También nos dijo que el niño arrancó las cortinas de toda la casa. Ese era un detalle que no habíamos notado hasta que ella lo mencionó. Algunos tubos que tenía sobre el borde de las ventanas estaban doblados. Uno de ellos todavía tenía trozos de tela desgarrados, colgando. Se nos estaba haciendo tarde, pero aún parecía que podíamos arreglar un poco las cortinas. Nos ofrecimos, pero ella se veía que ya tenía prisa por despedirse de nosotros. En esa pieza había 2 cuadros colgados de la pared. Uno contenía la foto de recién casados de mis padrinos y el otro la foto que usaron para el funeral. Esta última tenía un moño negro montado en el borde superior, en las esquinas diminutas flores secas de color blanco. Mi madrina miraba de vez en cuando el cuadro mientras nos contaba lo del niño. Mientras algo al respecto nos estaba diciendo, de pronto se le puso la cara pálida y señaló hacia el cuadro. Entre la pared y el cuadro empezaba a escurrir algo rojo. Mi madrina se levantó de su asiento, se veía alterada. Quitó el cuadro de la pared y lo puso boca abajo sobre la mesa, dejándonos ver el anverso. Había groserías escritas detrás de la fotografía, sin embargo lo que llamó nuestra completa atención fue la pared, un agujero que se mostró en el momento en que doña Silvia removió el retrato.
Era un agujero del tamaño de una mano, realizado con una herramienta muy rudimentaria, pues no guardaba la misma proporción en la profundidad. Mi madrina juraba que desde que el niño entró a la casa, parecía que ya sabía que ahí había un agujero. En aquella ocasión el niño quitó el cuadro y metió el brazo completo para demostrar que el agujero atravesaba la pared. Doña Silvia, mientras nos contaba, ya se estaba empezando a ver mal. Se quedaba con la mirada perdida y callaba por largos minutos. A nosotros nos estaba preocupando mucho la situación. Realmente no había prueba de que lo que nos estuviera contando fuese la verdad. Ella podría haber roto los platos y las tazas, arrancado las cortinas y escrito barbaridades detrás del retrato. A como estábamos viendo las cosas, mi madrina parecía haber pasado mucho tiempo a solas, acompañada únicamente de sus pensamientos y el dolor de la pérdida. Mi hermana se acercó al cuadro, revisó el líquido. Definitivamente no era sangre. El agujero además no parecía reciente. A ella algo le hizo sospechar que la señora había montado todo. Claudia tomó el retrato para devolverlo a la pared, pero mi madrina se lo arrebató de las manos y ella misma lo volvió a colgar. Nos dijo que guardáramos silencio y no le quitáramos la vista de encima porque en cualquier momento alguien empujaría el cuadro metiendo la mano en el agujero. La atmósfera se sentía pesada. La verdad es que no te puedo decir que no sentí miedo. Ella lo dijo de una manera en que los tres nos convencimos de que sí iba a pasar. De hecho, se escucharon ruidos afuera de la casa. Yo quise levantarme para asomarme al exterior, pero mi madrina me dijo que no me moviera. No creas que no era terrorífico fijar la mirada en el rostro de mi padrino. ¿Alguna vez te has quedado mirando fijamente y por mucho tiempo la cara de otra persona? ¿Te ha parecido que hace un microgesto o que cambia ligeramente la expresión? Yo sé que solo son trucos de la mente, pero créeme que con lo que nos acababa de contar mi madrina Silvia, a mí me dieron escalofríos. Por fortuna, nada pasó, el cuadro no se movió, nadie metió la mano, no apareció ningún niño. No era momento de cantar victoria, eso podría significar que mi madrina no estaba lista para quedarse sola tanto tiempo. Por otro lado, la descripción que nos dio del niño fue tan detallada que parecía imposible que lo estuviera inventando. Decía que tenía pantalones grises y un suéter azul, daba detalles de sus dedos delgados, de las pisadas fuertes que daba en toda la casa, de la forma en que tenía el cabello, en que solo traía agujeta en el zapato derecho. Mencionó en repetidas ocasiones que el chico traía la ropa y la cara sucia. ¿Cuántas veces lo has visto? Muchas veces. Mi madrina dijo que una noche regresó cuando ella estaba bien dormida. El niño la despertó al taparle la boca y la nariz para que no respirara. Eso ocurrió una semana después de la primer visita. Ella dijo que ni siquiera escuchó que abrieran la puerta, aunque también señaló que estaba profundamente dormida. Cuando se levantó para echarlo de la casa, ella lo acompañó hasta la entrada, donde él le mostró que había sacado toda la ropa de mi padrino y la tenía amontonada en una pila. Estaba rociada con algún líquido inflamable, pues en un instante empezó a arder. Según ella, aquello parecía una hoguera, pues las llamas se alzaban muy alto e iluminaban bien el campo de alrededor. Mi madrina en ese momento señaló una bolsa en la esquina donde, según ella, tenía el poco de ropa que había podido rescatar del fuego. Claudia le preguntó si no le sería más fácil cambiar la cerradura o atrancar la puerta desde adentro, incluso ponerle un candado para evitar que alguien se metiera en la noche. Mi hermana era la que sobre todo sospechaba de la veracidad de lo que estábamos escuchando.
Fue entonces que mi tía soltó una oración que a los